Muy buenas tardes a todos. A nombre de la doctora Olbeth Hansberg, coordinadora general del SUAFEM, les doy la más cordial bienvenida a esta última entrega dentro del ciclo de conferencias en línea La vida emocional en la pandemia. El ciclo de conferencias fue organizado por el doctor David Fajardo Chica, investigador asociado al SUAFEM. Como siempre, contamos con el invaluable apoyo de la Casa de las Humanidades de la UNAM. Al igual que la UNAM, el SUAFEM no se detiene. Antes de iniciar, quisiera comentar que si tienen preguntas para el conferencista, por favor escríbanlas en el chat para ser contestadas una vez terminada la presentación. Durante estos extensos meses de contingencia sanitaria, hemos sido testigos del gran flujo de información que a diario circula en los canales de noticias, redes sociales, prensa escrita y comunicación radial. La pandemia del COVID-19 ha sido el tema central durante estos meses, pero no solo en relación con nuestro tiempo de encierro, sino también con el miedo o la incertidumbre expresados a través de las narrativas usadas para hablar de ella. En la conferencia de hoy, el doctor Tonatiuh Ramírez presenta una reflexión acerca de la pandemia desde el campo de la comunicación ambiental. Voy a leer brevemente la semblanza del doctor Rafael Ramírez. Es doctor en Administración Pública por la Universidad de Anáhuac, cuenta con una maestría en Ciencias Ambientales por el Instituto Politécnico Nacional y es licenciado en Sociología. Actualmente es profesor investigador de la Universidad de Anáhuac, así como coordinador académico y docente de la maestría en Educación Ambiental de la Universidad Pedagógica Nacional. Ha fungido como funcionario y trabajado en distintas áreas del sector académico. Ha participado en conferencias alrededor de la República Mexicana y a nivel internacional, teniendo también diversas publicaciones sobre medio ambiente, políticas públicas, educación, entre otros rubros. Sin más preámbulo, quiero darle la bienvenida a Rafael. Gracias, Katia. La última conferencia dentro de este ciclo de conferencias, La vida emocional en la pandemia. Queremos avisarle al público, yo voy a ir moviendo las diapositivas del doctor Rafael, así es que si oyen el de la siguiente, no se angustien, soy yo la responsable atrás de todo esto. Y bueno, nada más cargo la presentación y comenzamos, ¿ok? Y pues iniciamos. Uy, momento. ¿Ahora qué es lo que quiere? Momento. Presentó la otra. Sí, ya voy. Ya voy. Ahora sí, ya estamos al aire. Y bueno, pues, Rafael, bienvenido. Aquí estamos. Yo voy a mantener mi micrófono abierto a fin de no viciar mi micrófono cerrado a fin de no viciar el audio, pero te escucho. Muchas gracias a la Universidad Nacional Autónoma de México y particularmente al SUAFEM, que ayer Katia con mucho detalle me explicó la pertinencia de este centro de investigación, de este proyecto, que es verdaderamente importante. Que la Universidad Nacional tenga un sitio específico para las emociones y sobre todo para trabajar las emociones desde un punto de vista interdisciplinario, que es ahí, digamos, mi primera coartada para haber aceptado esto. Gracias a Katy, gracias a Daniel, gracias por supuesto a David, pues en realidad tengo muy poco tiempo de conocerlo, gracias a Abraham Sapien, al doctor Abraham Sapien, pero estamos muy contentos de estar aquí en la más grande casa de estudios que tiene a nivel superior nuestro México. Y pues un poco para contextualizar lo que voy a trabajar es digamos durante este largo confinamiento, como decía Katia, los investigadores tuvimos una mirada ambivalente, ¿no? Por un lado, se nos cortaron muchas de las posibilidades que teníamos, pues, de interacción. Nosotros tenemos un proyecto
en Veracruz sobre el cambio climático, de cómo lo están percibiendo los docentes, y pues se nos interrumpió todo ese proceso de manera dramática porque evidentemente pues teníamos que estar en casa, ¿no? Entonces, ante eso, la circunstancia de poder dar cuenta de lo que estábamos percibiendo, sintiendo y, por supuesto, pensando en términos del COVID, nos dio la posibilidad de trabajar esto que voy a presentar y que evidentemente, pues creo que puede ser, puede caber aquí en esta perspectiva que ustedes tienen. Si me das la siguiente. Bueno, el trabajo se llama los primeros 120 días de la pandemia y es el COVID en 5 analogías: el miedo, la incertidumbre, la reclusión, la guerra y la nueva normalidad. A lo largo del trabajo voy a decir por qué y por qué en estos primeros 120 días, ¿no? Como dice ahí en el resumen, pues básicamente era sentarnos a trabajar. Yo lo primero que sentí y desde ahí empecé a lanzar mi indagación fue que trabajando durante largo tiempo el tema del cambio climático, pues yo sentía que esto tarde o temprano, bueno, en realidad no se ha suspendido. El cambio climático, si ustedes ven, pues esta sequía impresionante que están padeciendo algunas partes del mundo, como es la parte pues desde Oregon hasta todo California, etcétera, etcétera, y que ha generado ya incendios monumentales. Eh, para hablar nada más del momento actual y no del seguimiento que tengo pues de huracanes y de meteoros durante más de una década, cómo se han intensificado estos procesos, pues yo decía que el mundo iba a dar un golpe de timón importante en términos del cambio climático, es decir, que se iba a asumir el cambio climático como el más grave problema que tenía la humanidad y por supuesto las especies vivas. Eh, pero se nos atravesó esto desde diciembre del año pasado en China y después todo lo que fue pasando en términos de pandemia, y me fui dando cuenta que este fenómeno que estamos viviendo era otro síntoma más de la crisis ambiental global. Y desde esa perspectiva lo quise empezar a trabajar. Es decir, yo lo que quería demostrar era que gracias sobre todo a los procesos alimenticios que se han industrializado de manera global, pues estaban pasando este tipo de cuestiones. Sin embargo, ya como siempre pasa en los objetos de estudio, me fui tropezando básicamente con otras cuestiones, ¿no? Que era sobre todo cómo se estaba comunicando este fenómeno, ¿no? Y cómo había eh, posibilidades distintas de entender el fenómeno de la comunicación para la salud y la comunicación ambiental en este suceso en particular, porque era un suceso, como todos lo sabemos ahora, absolutamente inédito. Entonces, a mí me gustó mucho realizar esto, aunque es muy penoso y muy lamentable todo lo que está pasando, porque involucró, digamos, mis saberes. Eso era la cuestión importante. Primero, digamos, mi formación ambiental y como educador ambiental que he trabajado tanto tiempo, y luego como investigador y ya particularmente en el asunto de la comunicación, que es al tema al que me refiero. Sin embargo, pues la mirada que se tiene acá es una mirada interdisciplinaria, donde en el cocido, pues aunque se parte, como dice Folari, de disciplinas bases sólidamente construidas, evidentemente se va, digamos, dispersando en términos del foco que se está trabajando en la investigación, ¿no? Dame la que sigue, por favor, Katia. Entonces, digamos que el objetivo explícito de la investigación es analizar la comunicación en la pandemia en un contexto de crisis ambiental. Esto, en términos generales, pues lo primero fue, bueno, pues cómo está comunicando la pandemia el gobierno federal. Y eso pues se resolvía más o menos fácilmente siguiendo las conferencias de López-Gatell, subsecretario, en todos los días a las 7 de la noche y tal. Pero como sucede en todos los fenómenos sociales y particularmente de la comunicación, esta es una primera arista, pero no es la única que hay. Entonces, pues yo también estaba muy limitado, yo trabajo desde la investigación cualitativa y yo estaba muy limitado en términos de poder tener acceso a entrevistas. De hecho, por un proyecto lateral que tenemos en el SICA, pues sí se hicieron algunas entrevistas, pero en realidad lo que me sugirió más era trabajar con los medios. Ante la decisión de trabajar con los medios, tenía también varias posibilidades.
pero decidí trabajar con la prensa escrita, dado que, bueno, pues también es algo que frecuento cotidianamente, y ahí encontré un relato de la pandemia totalmente distinto al que se informaba a las 7 de la noche. No está, digamos, sabemos que el asunto ambiental implícitamente está politizado, pero no es mi interés politizar la cuestión, sino dar cuenta de dos narrativas distintas. La narrativa que se da, digamos, desde el gobierno, con expertos epidemiológicos, y la otra narrativa que era más o menos la de la gente, la de todos los días, sobre todo la gente afectada, es que pues no es menor el caso, ¿no? La expectativa de tener ya más de 60,000 muertos y pues más de 500,000 que han contraído la enfermedad, pues según los datos oficiales, pues era que nos estaba afectando de manera impresionante ya en nuestro país, ya ser el tercer país con más contagios a nivel planetario, pues sí era muy evidente. Y teníamos que dar cuenta de estas dos formas de comunicación, ¿no? Entonces, ese fue, digamos, el propósito inicial y sobre todo tratar de ver digamos, en términos de mí, perdón que hable así, pero de mi formación, también cuando atravesé por la maestría en la UNAM de Investigación en Ciencias de la Salud, en servicios de salud, pues sí era importante involucrar todo esto para dar cuenta de lo que estaba pasando. Dame la que sigue, Katia, por favor. Entonces, digamos, por qué las metáforas? Eso es muy importante. Las metáforas que nosotros usamos son metáforas que evidentemente no inventamos. Las 5 metáforas estaban en el ambiente. Y yo creo que la tarea de todo investigador es tratar de recuperar eso que está en el ambiente y tratar de sistematizarlo, tratarlo de llevarlo a un plano metodológico y a un plano epistémico, sin duda, que pudiera dar cuenta de lo que estaba pasando en este fenómeno, ¿no? Entonces, nos encontramos que la analogía, pues como todos ustedes saben, la analogía es uno de los grandes métodos de investigación científica, junto con lo deductivo, lo inductivo, lo dialéctico, el comparar, el tratar de ver, y qué es la analogía, justamente una especie de categoría, una especie de retrato, una especie de fractal que sintetiza en mucho lo que está pasando en lo social, ¿no? Entonces, para mí era bastante sugerente tratar de hablar de estas analogías, y las 5 pues son analogías muy fuertes, son analogías que tienen que ver digamos, con una perspectiva de afectación y de cuidado y de incluso de salida con la quinta, ¿no? Dame la que sigue, por favor, Katia. Como todo trabajo ahora, uno tiene que partir del estado del arte. Ante esto, nosotros decidimos trabajar investigaciones recientes, sobre todo latinoamericanas, que involucraran categorías como la comunicación para la salud, la comunicación ambiental, el asunto de las epidemias, el asunto y sí, encontramos varios trabajos importantes en esta parte de nuestro subcontinente pues, digamos, en términos, en el trabajo en extenso están documentados, pero lo que sí encontramos es que sí hay este tipo de trabajos, pero digamos que los focos más importantes por los que transitan estas investigaciones es, en primer lugar, que son interdisciplinarios y que tienen que ver con una dinámica de cambio social, y de cambio y de comunicación para el desarrollo, que involucran ya, que dejan por mucho una visión, digamos, no quiero usar el término positivista, pero sí lineal de la cuestión. Es decir, muchos, por necesidad misma del campo de la salud, muchos de los trabajos están obligadamente suscritos en términos digamos, de salud de enfermedad, ¿no? Y ahora pues se ha ido hacia lo comunitario, se ha ido hacia lo social, hacia el impacto en la gente, sobre todo en la piel de la gente, que eso es importante, ¿no? Dame la que sigue, Katia. Entonces, bueno, después tuvimos que construir dos marcos que son imprescindibles, saber cuáles son las diferencias entre una epidemia y una pandemia, entre lo que es la salud y la salud pública, entre este asunto, por ejemplo, que nos detuvo un rato, que era tratar de ver
los trabajos de Silvia Ribeiro nos sirvieron muchísimo para ver cómo, pues lo que comemos todos los días, pues está producido ya no digamos, de manera natural, sino de manera industrial, es decir, hay grandes fábricas el mundo, que se dedican, pues, no digo fábricas, son granjas, pero tienen toda una lógica de producir, carne, tanto vacuna como, como de las aves, en grandes bodegas gigantescas. Y esto, si ustedes le siguen la pista a las últimas pandemias, sobre todo las de la década pasada, pues todas están relacionadas con ella, es decir, desde bueno, en la década desde el 2009, hasta, desde las vacas locas, incluso hasta la última, hasta esta pandemia del COVID-19, pues están relacionadas de una manera o de otra con esta producción de alimentos a nivel planetario, y que esto, pues evidentemente otra vez nos ubica en el asunto ambiental, es decir, hoy tenemos hasta la disponibilidad de tener en Netflix videos que dan cuenta de cómo se produce la carne de res y cuál es la afectación planetaria, porque no es en sí misma que uno coma una hamburguesa o unos tacos de res, lo que sea, sino todo lo que implica, por ejemplo, el consumo de agua o cuántas hectáreas se tienen que liberar de bosques y de selvas de manera depredadora para poder hacer extensiva este tipo de producción vacuna, ¿no? Entonces, digamos, esto está vinculado de manera inevitable con el tema de que nos aqueja y nos afecta, porque también tenemos que decir que se ha homogenizado la forma de alimentación del planeta, es decir, antes la gente se alimentaba de una manera muchísimo más diversa, y gracias a la hegemonía, pues digamos, al mandato cultural de, de, de las, de las empresas, pues se ha tenido que producir muchísimo más carne y esta a un costo ambiental pues altísimo, ¿no? Entonces, sí teníamos que dar cuenta, y también pues hubo una serie de conferencias muy importantes por ahí de marzo, abril, ay, ¿cómo se llama? Bueno, estuvo Sarucán, donde estuvieron los Soberón, etcétera, donde estuvieron los grandes investigadores y todos coincidieron en que este es un problema ambiental, y este es un problema ambiental importante y no se puede ver de otra manera. Y eso creo que resume mucho de la complejidad, ¿no? Colegio Nacional. Las conferencias fueron en el Colegio Nacional, que también sé que este centro que nos alberga hoy, pues ha trabajado con este importante tanque de pensamiento que tenemos en México, y en muchas partes está en Francia, por ejemplo. Cada uno tiene su colegio nacional, pero es muy importante lo que decían ellos en estas conferencias, ¿no? Por no citar al secretario del Medio Ambiente, a Toledo, que denunció esto hace más de 20 años, le llamó el fenómeno de la reina y el rey. La reina del campo es la vaca, y el rey de la ciudad es el carro, ¿no? Y que son pues los grandes productores de los gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, que fue el primer contacto, pero evidentemente ante esta pandemia pues vemos que se han extendido toda esta forma hasta tener un impacto ya en la humanidad como tal, ¿no? Es decir, esta epidemia pues pone en riesgo a la especie humana, por eso estamos confinados. Si no hubiera este peligro, pues evidentemente pues se tendría que haber tomado otras políticas de salud pública. Dame la que sigue, por favor, Katy, y déjamelo un minutito más. Bueno, ya definí más o menos qué son las categorías de esto, y dice, hay una palabra que me gusta mucho, la palabra penetrar, es decir, si bien el sentido común, que como todo, como dice Bachelard, la ciencia se construye contra el sentido común, pero es un punto de partida. El asunto es que cuando alguien dice que estamos ante una guerra, pues puede sonar bien, mal o regular, pero cuando uno usa la metáfora, cuando uno usa la analogía de guerra, pues entonces uno penetra en la categoría y en el concepto, y lo hace funcionar en términos científicos. Es decir, a partir de que uno puede tener ya la disponibilidad de esta categoría definida teóricamente, uno podría ya aproximarse al hecho emocional o al hecho tangible desde lo cualitativo, insisto, para poder dar cuenta del fenómeno que está trabajando, ¿no? Dame la que sigue, mi querida Katia. Entonces, también esto es muy importante lo que voy a decir, pero esto aún en este trabajo está en ciernes.
Nosotros hace unos 6 o 7 años, con la maestra Ofelia Rodríguez, ahí en el centro de investigación, empezamos a trabajar una cuestión que ya era muy evidente, pero que ahora se apareció de manera, yo diría, ofensiva, que era el asunto de la diabetes. La diabetes es un fenómeno que es de verdad dramático en México. Ya tenemos reconocidos casi 15 millones de diabéticos, es decir, el 10% de la población o un poquito más ya está, digamos, con una enfermedad declarada, y otros que están caminando de manera inequívoca por todo el fenómeno de la morbilidad hacia eso, ¿no? Y que, insisto, pues también en este proceso se nos apareció de manera importante, es decir, como lo ha dicho muchas veces pues los encargados del sector oficial, la pandemia hubiera sido muchísimo menor, se hubiera podido mitigar de otra manera si no hubiera todos estos antecedentes que tenemos del cambio epidemiológico que hubo en México en los últimos 30, 40 años, que es este asunto de las enfermedades como la diabetes, decía, y como la hipertensión, y todos hasta llegar hasta los accidentes, que son fenómenos de un cambio social trascendental en los últimos años, de cómo el mundo se volvió urbano, de cómo el mundo empezó a seguir, como ya lo decía, tratados culturales hegemónicos, etcétera. Entonces, lo que quiero decir es, y cómo en México, particularmente la alimentación, digamos que yo dividiría desde una alimentación muy tradicional, ya cargada de carbohidratos, a la cual se le fue sumando pues estos productos altamente industrializados, y también pues todo el cambio cultural que hubo con la llegada de otro tipo de harinas y de carnes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en este bombazo que tuvimos los mexicanos, o que estamos teniendo, o que hemos tenido, pues era muy difícil contener lo que pasó, porque ya los problemas, los antecedentes, pues van definiendo de una manera impresionante la enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, digámoslo así, lo que quiero decir es que a partir de eso nosotros hallamos 3 modelos de cómo se comunica el fenómeno de la salud. Y es muy interesante porque esto va desde cómo el médico habla con un paciente, hasta cómo se implementan políticas públicas, hasta cuestiones mucho más específicas de interacción. Por ejemplo, encontramos solo 3, y tienen que ver, son interesantes porque si ustedes las ven de cerca, tienen que ver con modelos también como los educativos. Rafael Porlán habla también de tres o 4 modelos que se han implementado en la educación, y coinciden en algunos aspectos. El primer modelo es un modelo muy lineal, muy desde arriba, muy desde yo sé, tú no sabes, y yo te digo lo que tienes que hacer, y etcétera, etcétera, que genéricamente lo construimos a partir de este saber positivista, y está así dado en términos generales, ¿no? El segundo es parecido a pero ya tiene una base, digamos, de implicar al actor, y de hablarle de motivarlo, de hacerlo mucho más racional, sus procesos degenerativos o de salud, etcétera, etcétera. Y el tercer modelo es el modelo, pues, digamos, genéricamente llamaríamos interaccionista, que significa que, bueno, pues que si que nadie sabe más de la enfermedad que el enfermo. Y entonces la visión que se tiene que tener es una visión compartida, es una visión de diálogo de saberes, es una visión de que el médico tiene una parte importante de este conocimiento científico, pero que en las comunidades también hay formas de resistencia y formas de antifragilidad, como dijera Taleb, y formas de contener, es decir, son toda esta serie de saberes y de formas de conocimiento que la gente experimenta y que va conteniendo con eso los males, ¿no? Entonces, es una forma de comunicación más dialogada, es una forma de comunicación más sobre el terreno de juego, más comunitaria, voy a decir, y rompe con las dos anteriores, con una visión, digamos, de política pública, desde arriba, o de campañas específicas que a veces no tienen contacto con la gente. Nos sirven estos modelos para hablar hoy justamente de estas metáforas. Dame la que sigue, por favor. Entonces, ¿por qué decidí el miedo, el confinamiento, la incertidumbre, la guerra y la nueva normalidad? Hace un rato estaba con mis alumnos de licenciatura, y les decía yo que
un lugar común que siempre les digo es que cuando uno investiga, no hace sino autoinvestigarse. Pues francamente yo es lo que yo sentía o lo que he sentido en este proceso, es decir, he sentido a veces momentos de miedo. Decía mi hijo el otro día, ya todos pasamos por todos los síntomas y nos recuperamos. Es decir, son procesos como de interioridad, de interiorización de esta pandemia. Y bueno, lo que he sufrido al confinamiento, ya lo puedo decir sin ningún empacho. Yo tengo en esta casa viviendo más de 50 años, pero nunca tanto tiempo como ahora. Pues porque me iba a estudiar, porque me iba a trabajar, porque salía, etcétera, ¿no? Paseaba, pero ahora pues no, lo que me ha ayudado muchísimo a recuperar muchos de los libros que van ustedes a su espalda, a mi espalda, perdón, de entender las lógicas de las casas, de ver los momentos que uno se ha perdido, ¿no? Incluso de momentos de recuperación familiar, etcétera, etcétera. Pero bueno, también el confinamiento tiene su parte negativa, que es esta mirada hacia, digo, es positiva una mirada hacia adentro sin duda, pero también tiene su parte de carga de angustia, de desesperación, etcétera, ¿no? De paranoia incluso. Pero lo que quiero decir, sí es importante, digamos, esto que está pasando, y luego, pues la otra metáfora era la guerra. Yo doy el dato duro, perdón, y lo comparo con una analogía que si decimos que la guerra del narcotráfico ha generado de manera directa o de manera lateral o colateral, pues 120,000, pues ya vamos a la mitad, ¿no? En esta guerra. Entonces, lo que quiero decir es que, y la perspectiva no es positiva, es decir, el grado de llegar hasta el 10% de la enfermedad contagiada, de enfermos en México contagiados, es muy grande y muy desesperante, ¿no? Entonces, cada una es, y la otra, pues la declaración que retoma Víctor Toledo de Angela Merkel, que es la cuestión del regreso verde, pues a mí eso me motivaba mucho al principio. Ahora sé que no va a pasar, ¿no? Pero cuando lo dice pues prácticamente la primer ministro permanente durante más de una década en Alemania, de la posibilidad de un regreso, pero no un regreso a la normalidad, tal y como era esta normalidad, fuera la que fuera, sino ya empezar a pensar medidas mucho más de sustentabilidad, mucho más, pues de todo tipo, de una alimentación más sana, de una alimentación pues vegana o vegetariana, o ya mucho más pensada, mucho más racional y más acorde a este efecto que tuvo, ¿no? ¿Me das la que sigue, por favor? Entonces, ya lo dije de manera muy general, pero bueno, es la erupción del coronavirus, el SARS-CoV-2, evidenció en pocas semanas mayores debilidades y fragilidades de la humanidad, es decir, nos desnudó. Es decir, de alguna manera, esta sociedad opulenta, este proceso civilizatorio, pues se fue cambiando de una manera importante porque nos fuimos dando cuenta de que pues un pequeño virus, tenía la capacidad de generar este miedo, esta angustia y por supuesto efectos en salud, para los cuales también tengo que decir de paso que los sistemas de salud, particularmente en México, pues estaban en un déficit ya antes de la pandemia y que cuando se vino pues es impresionante. Por ejemplo, un miedo que tuve en lo personal, y perdón que hablo en primera persona, pero sé que tengo que ver con el seminario que aquí estoy, pues era el miedo de enfermarme, no tanto del COVID, sino cualquier otra cosa, porque vi cómo empezó a generalizarse el uso de los hospitales y los servicios de salud, pues básicamente, pues evidentemente para la pandemia, pero hay otras enfermedades que ya estaban como previas, y entonces ese era el hecho. Dame la que sigue, por favor. La cuestión de la reclusión que no había hablado, pues si ustedes buscan en cualquier sistema penitenciario qué es lo peor que le puede pasar a un recluso, si tomamos en cuenta, si descartamos el asunto de la pena de muerte, que me parece verdaderamente lamentable que sigan países apostando a eso, y que hay muchos, nos vamos a dar cuenta que la peor que puede pasarle a un ser humano es recluirlo. Es decir, el código penal, etcétera, pues así lo estipulan, es decir, es un castigo
terrible. Entonces la reclusión evidentemente trae efectos de todo tipo en la humanidad y los está trayendo y los vamos a ver, es decir, desde cuestiones tan pues, baladís como pueden ser el arte o van a cambiar totalmente la dinámica social, o están cambiando la dinámica social. Hoy mismo me gustaría estar frente a ustedes platicando sobre esto, pero no es el caso. O sea, el caso es que estamos confinados y eso es una variable importante. Dame la que sigue, por favor, Katia. Bueno, la incertidumbre, esto también ya lo habíamos pensado en términos ambientales y en términos económicos. Yo les digo a mis alumnos, no hay certeza, les digo, si tú tienes $1 billón, a ver qué haces con él. Y dices, bueno, me dicen mis alumnos, me lo gasto. Sí, pero el asunto es que hay cosas que a lo mejor lo tendrías que invertir en alguna parte. ¿En qué? No hay nada que sea certero, pero ahora menos. O sea, la certeza de lo que va a pasar en un país con la caída del Producto Interno Bruto, lo que va a pasar, es absolutamente incierto. Y la verdad es que ahí usamos esta metáfora que usa Edgar Morin sobre los islotes, ¿no? Y cada vez, pues, estos islotes de certidumbre, que es el trabajo de la ciencia, todos los días los que nos dedicamos a hacer producción científica, tenemos que tener algo en mente, hasta dónde podemos ampliar la certidumbre de algo, ¿no? Y cada vez con esto que enfrentamos, pues esto en el plano científico, pero en el plano de realidad, yo pienso en esta generación atravesada, pienso en estos niños que iniciaron cursos en términos de su casa, pienso en todos estos jóvenes que estaban haciendo pues trabajo universitario, trabajo de preparatoria, de educación media superior o educación básica incluso, pues que sí se ven alterados de una manera importante, ¿no? Entonces, por no hablar de todo el trabajo, ¿no? Todo el trabajo cambió. Por ejemplo, ayer con Katia platicábamos la posibilidad de que se nos cayera o no esta red, y entonces, ¿cuáles son las alternativas? Antes, pues uno cuando va a clase, va o no va, pero no busca como la posibilidad de tantas alternativas que tenemos ahora y que evidentemente tienen que ver todas con la incertidumbre, ¿no? Muy bien, dame la que sigue. Estas son, digamos, la descripción de mis categorías, y esta es la guerra. Esta hasta Francisco la ha escrito, el Papa la ha escrito como un proceso de guerra, un proceso donde, pues lamentablemente hay muertes, donde lamentablemente hay afectaciones, donde lamentablemente, pues hay un cambio del ritmo normal de la vida. Y el último, dame la que sigue, pues evidentemente esta esperanza que teníamos de la nueva normalidad, ¿no? Entonces, dice ahí Toledo, Ángela Merkel, si queremos que esta recuperación sea sostenible, si nuestro mundo debe transformarse, debe ser a través de esta posibilidad de lo verde. No voy a extenderme aquí en el asunto de la sustentabilidad, pero yo sí siento que la categoría más importante en las políticas públicas por venir va a ser el transversal, le digo yo, más importante en los años por venir va a ser la sustentabilidad. Si uno piensa, por ejemplo, en la obra pública que no tenga la tendencia a la sustentabilidad, pues evidentemente va a ser efímera y no va a cambiar. Si piensa uno en las grandes obras los proyectos de este sexenio, tienen que ser atravesados por la dinámica de sustentabilidad. Los planes de estudio tienen que ser atravesados por esta nueva visión de la sustentabilidad, y no como moda, como algo que ya llegó también, como la tecnología para quedarse. Dame la que sigue, mi querida Katia. Bueno, lo primero que hicimos era una observación. Las 100 primeras conferencias que se dieron en este formato, que está ahí en pantalla, las vi y traté de ir hacia cuestiones que no se repetían, cuáles eran las constantes de esta forma de comunicación oficial. Y me di cuenta de varias cosas. La primera es que, a diferencia de muchos otros sexenios y muchos otros, digamos, ramos o sectores, la conferencia era dictada por expertos. Esto a veces sucede, a veces no sucede en el sector público. Yo siempre digo que en el sector público deben estar tomando decisiones la gente más preparada en cada rubro. Y creo que en el caso lo hubo, es decir, hay en esta conferencia diaria, pues la gente habló, trató de hacer un esfuerzo importante incluso por hacer una divulgación de lo que estaba pasando, en términos, pues si no populares, sí que se entendieran. Y creo que se logra en estos primeros 120 días, en estos primeros
4 meses, se logra de manera importante pues dar cuenta de lo que estaba pasando. Era claro que estaban trabajando con términos epidemiológicos, pero insisto, se había un proceso de transmisión, de comunicación, de no alarmar, de explicar didácticamente, eso creo que se fue logrando de manera específica. El escenario, pues retoma evidentemente lo que ha usado básicamente López Obrador y se actualiza en Palacio Nacional, de manera frontal, etcétera, etcétera. Y en general, pues se usa el modelo de comunicación, yo diría, de segunda generación en general, que eso fue muy importante, ¿no? Entonces, es decir, se trata de motivar, de alentar a la gente, de ir hacia cuestiones de implicaciones personales, etcétera. Pues tuvo debilidad, la debilidad más grande que no tiene que ver con cómo se comunicó, sino con quién se comunicaba el diálogo, porque si diría, bueno, pues a lo mejor si hay un diálogo y ahí pasaría la tercera generación del modelo de comunicación en salud, pero no, porque lamentablemente no tenemos un periodismo especializado en México. Es decir, si uno ve, digamos, un periódico, sobre todo los grandes, de Nueva York o de Washington, se va a encontrar que hay cada persona que opina, pues es un especialista en medio ambiente, en salud, en educación, etcétera, ¿no? Políticas públicas, etcétera. Y acá no, ¿no? Entonces lo que había era básicamente gente que iba a cubrir, pues yo diría de sitios pequeños, no de la gran prensa nacional ni los grandes medios de comunicación que se hicieron como a un ladito, sino más bien el reportero de páginas y de sitios web que hacía preguntas a veces muy obvias o a veces, pues más bien a bote pronto de lo que estaba pasando en la cotidianidad, ¿no? Y eso yo creo que sí mermó mucho esta forma de comunicación, o bien el alarmismo que es común en la prensa mexicana, ¿no? Entonces, esta ausencia de la especialidad y esta ausencia, este menosprecio que tienen los grandes medios, pues fue muy notable en esta conferencia, ¿no? En el artículo detallamos, pues, toda la observación que hicimos de estos 120 días, pero creímos que no era justo también. Las personas que leyeron hasta donde iba el artículo, nos dijeron que no era totalmente, que había que ir por más. Y entonces, dame la que sigue, Katia. Entonces, nosotros veíamos en la prensa diaria, digamos, en periódicos como El Universal, La Jornada, El Proceso, etcétera, que había otra narrativa, digamos, desde la gente, desde los afectados. Y los afectados estaban dando cuenta de un fenómeno totalmente distinto, y entonces, pues decidimos hacer, pues, la analogía. Dame la que sigue. Entonces, por un lado, nosotros en este cuadro se va a resumir, te pido tantito que me lo mantengas, este, se va a resumir de alguna manera lo que quisimos hacer. Lo que quisimos hacer era tratar de recuperar frases, narrativas de lo que estaba diciendo el gobierno, o lo que está diciendo el gobierno, y tratar de incrustarlas en estas categorías que usamos, ¿no? Y pues ir por un lado en esto y por otro lado lo que decía la gente, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, el asunto de, de este de lo que decía López Obrador en términos de vencer a esta pandemia y de cómo, pues a pesar de nuestros temores, tratar de ser cuidadosos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que vivían, ¿qué es lo que estaba pasando, digamos, en la gente? Ahí cito a una persona que tiene un familiar adentro, y entonces lo que ella vive en los primeros días es porque esto también fuimos aprendiendo en este largo proceso de la pandemia, y ella cita que dice, es que tenemos miedo de que se propague, más no siento que estemos preparados para lo que viene. Pues en los hospitales hay falta de insumos, no hay educación, no siento que estemos preparados, ¿no? Y entonces, vemos cómo el asunto es cómo transita el gobierno hacia un modelo mucho más empático de segunda generación, pero la gente pues no está pasando lo mismo, no lo están sintiendo porque lo sienten de manera directa, ¿no? Dame la que sigue. En términos, por ejemplo, de la Jornada Nacional de Sanidad, que fue una etapa antes del 30 de mayo, pues se experimentó esta jornada, y ahí está una declaración de López Gatell,
todos y todas debemos cuidarnos a nosotros mismos, pero también debemos contribuir, etcétera. ¿No? Todo estas disposiciones de política pública, de la sana distancia y del confinamiento, y si vemos lo que estaba pasando, digamos, a ras de suelo, dice la cantidad de información negativa que recibimos, como ya lo decía también Katy al principio de esta conferencia, nos detona mayor ansiedad. Es decir, en lugar de que el efecto que quería el gobierno, que era provocar menos angustia, lo que estaba provocando la llegada de tanta información sobre mi enfermedad, pues era lo contrario, ¿no? Dice ahí, las víctimas en todo el mundo, el estado de alerta permanente, toda la información que le llega a través de las redes sociales, la televisión, te afecta y te hace pensar que te puedes contagiar. Es decir, estos efectos incluso somáticos que empezamos a tener, así como psicosomáticos, puede decirse, en términos de decir que sí estábamos teniendo una afectación, y bueno, pues también los afectados reales, son los más importantes sin duda, y los familiares que estaban viviendo o vivieron estos procesos, ¿no? Dame la que sigue, Katia. Entonces dice ahí que ya en términos de incertidumbre, dice, sobre todo por la presión económica del esfuerzo del gobierno federal, fue generar certidumbre. No podemos quedarnos sin movernos menos de durante. Esto fue de las más cuestiones controversiales, junto con las pruebas. La controversia era si deberíamos quedar bien encerrados y no salir como lo hicieron en muchos países de Europa, o la otra posibilidad, y ahí lo que pesó fue la brecha de desigualdad social. Es decir, mucha gente vive al día y entonces no podían mandar un mensaje de solo encerrarnos porque la gente tenía que salir a tratar y bueno, pues las consecuencias también fueron muy graves, ¿no? Dice ahí, dice ahí en el sentido de la gente, yo digo que no es la actuación correcta. Ahorita el paciente que tienen aquí, es lo que dice, ella lo que cuenta ahí es que evidentemente sí hay una especie de aislamientos, insisto, en los primeros días, pero cuando uno entraba a los hospitales, pues no veía demasiados cuidados en términos de esto. Claro, pues la dimensión del problema era tal que pues rebasó a todos. Y entonces, ¿no? Cuando alguien ve a un médico que no trae cubrebocas, pues se angustiaba, ¿no? Entonces la incertidumbre era cada vez mayor, ¿no? Y tampoco, a pesar de esta saturación de información, también a veces yo digo que la saturación de información se vuelve como desinformación, sobre todo en las redes sociales, porque uno, pues ya saben, las noticias falsas, la recurrencia de cosas de ese tipo, y que evidentemente desinformaban, o sea, al principio, pues no fue un bombardeo que al principio se fue recibido, se angustió la gente y después, pues ya se cayó en la desinformación. Dame la que sigue, por favor, Katia. Y en la pandemia, pues evidentemente el lenguaje, sobre todo, por eso tomamos ahí el discurso del canciller de Marcelo Ebrard, porque lo que pasaba en términos de la discusión diplomática planetaria era o es todavía de guerra, es decir, se les podría dar el último ejemplo de cómo se donan algunos respiradores para el Caribe, los países del Caribe en los días anteriores a hoy, o sea, y desde ahí para atrás podemos ver, pues otra vez, por ejemplo, el asunto de que se vuelve a calentar una guerra fría, pero ya no entre solamente la Unión Soviética, ahora Rusia, sino también China como un jugador importante, ¿no? Y más en un proceso de elecciones gubernamentales en los Estados Unidos. Y bueno, y además con procesos internos gravísimos en los Estados Unidos, procesos del racismo, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero decir es que evidentemente sí hubo un asunto de guerra importante. Y bueno, ahí también en la parte vemos lo que es una declaración de una organización de la sociedad civil, Caritas, que habla de cómo la guerra está irrumpiendo de una manera importante y cómo siempre la guerra te va mermando. La persona ahí que entrevistada, pues lo que da cuenta es de cómo ella ve que los suministros no les van a alcanzar, tanto para lo que hacen, que es dar de comer o apoyar o seguir, no van a ser del todo, no van a poder alcanzar, se sienten rebasados por la pandemia, ¿no? Entonces, vemos este encuentro de discursos en todas las analogías, en todas las categorías, vemos, digamos, y no es que queramos sobresaltar,
ahorita voy a ir hacia la discusión y van a ver que no es así. Dame la que sigue, por favor. Entonces, como López Obrador declara abiertamente que él va a hacer giras, etcétera, etcétera, que tiene que regresar a la nueva normalidad, y y por otro lado, pues la gente que no puede salir tan fácilmente, y que no sabe qué va a pasar, porque durante una parte de la epidemia, como que empezamos que después de la campaña, de este proceso de la sana distancia, todo iba a ser normal después del 1 de julio. Entonces, yo mismo pensaba, dije, no, pues ya mi próximo curso va a empezar normal, etcétera, etcétera, y voy a tener unas vacaciones deliciosas, ¿no? Y pues no. Entonces, lo que quiero decir es que como que ahí sí hubo una ruptura importante y la gente, pues prácticamente, si ustedes ven la afluencia, ven el tráfico, ven en las grandes ciudades y en general, incluso los datos que se refieren en términos oficiales, se dan cuenta que la gente no estaba preparada para esta pandemia larga, ya cuando se empezó a hablar de la pandemia larga, y creyeron que se podía ya salir de manera, y esto ha traído, pues, que la famosa, el achatamiento de la curva, pues no se haya logrado del todo, ¿no? Dame la que sigue, Katia, por favor. Entonces, ¿qué podemos, analizar? Si me preguntan a mí si la comunicación oficial fue una comunicación, fue una comunicación clara, veraz, oportuna, pertinente, a pesar de que ahora todos dicen que hay más datos, que los datos están mal, etcétera, y de la defensa que dan de que el epidemiológico no pasa solamente por los datos certeros, sino más bien de aproximaciones que nos den cuenta de la tendencia, etcétera, etcétera, todo esto que se ha discutido. Yo creo que si a mí me pidieran catalogar, yo creo que se usó en términos generales una comunicación desde el gobierno, pues oportuna, veraz, como ya lo dije, y se trató y clara, y se trató de ir hacia la contención. El problema fue digamos, el objetivo primigenio de esta comunicación era que no se disparara los datos, como dicen ellos mismos en términos de morbilidad y mortalidad, sobre todo de la disponibilidad de camas hospitalarias y particularmente, pues ya de las que tienen respirador, etcétera, etcétera. Eso lo logran, o sea, eso se han cansado de repetirlo ellos, lo logran de una manera absolutamente eficiente, es decir, incluso es muy citado el caso de México en otras partes del mundo, pero no queda ahí el problema. Es decir, ojalá el problema se restringiera a eso, a que cuando yo, lamentablemente, o cualquiera enfermáramos, tuviéramos una disposición de una cama. El problema es muchísimo más grave, y ya lo dije en los antecedentes ambientales y en los antecedentes de salud pública en México, pues no daban para, como les dijera, no es que la respuesta haya sido errónea, es que era la respuesta disponible que se podía tener en términos de confinamiento, en términos de sana distancia, en términos de informar de esta manera como se informó, etcétera, etcétera, pero no alcanzó. Es decir, me parece que la pandemia siguió, como lo habían dicho, pero siguió de una manera muy grave. Es decir, el asunto es que sí, y la gente lo fue viviendo de una manera importante. Es decir, la gente empezó a dar cuenta de que sí, ellos podían ser afectados, o sea, en general, y eso es. Pero no, y también el asunto del servicio de salud, que demostró y también mostró, pues, su cara más amarga, que era la cuestión. Hay también fraseos que ahí se recuperan, en los cuales, pues, por ejemplo, cuando se tiene disponible ya cosas tan actuales como un call center para poder comunicarse, o el asunto de tener, pues no un sitio. Cuando uno toma los cursos del Seguro Social sobre el COVID, pues se encuentra que no hay solo un sitio que hay información gubernamental sobre esta pandemia, sino que hay varios, y que tienen que ver con cuestiones laborales, y que tienen que ver con cuestiones de prevención, etcétera, pero no alcanzó. Es decir, el asunto es que sí, las narrativas de la gente, pues no son en nada, digamos, tan esperanzadoras como podría ser, ¿no? Y esto, más allá de cualquier forma de entenderlo políticamente o de cualquier tipo, ¿no? Entonces, sí, es insuficiente, es pertinente, pero insuficiente lo que se hizo, y lamentablemente, pues, de alguna manera o de otra,
las categorías las hemos vivido todos y las seguimos viviendo de alguna manera. Yo no sé cuándo se regrese a clases, cuándo se regrese si sigamos funcionando como funcionamos, etcétera, etcétera. Dame la que sigue, Katia. Entonces, lo primero que viene a mí en términos de conclusión es la posibilidad de recuperar lo interdisciplinario, es decir, tal y como lo anunciamos desde el principio, digamos, que uno se aproxime desde diferentes campos, ámbitos, formas de ser. Para mí es la ciencia que debe estar y que debe prevalecer ahora, es decir, la ciencia que hoy tiene que tener una mirada mucho más amplia, multireferencial, compleja, de la vida y de las realidades, ¿no? No podemos entender un problema tan complejo y de tal magnitud como el que estamos viviendo si no se hace uno de las herramientas, de los recursos, de las partes metodológicas que se pueden utilizar, porque si no, pues tenemos miradas parciales, miradas, aún en disciplinas de veras tan complejas como es la epidemiología, es decir, la mirada epidemiológica ya da un paso a 100 años luz, podría decir, de la mirada a veces, de la mirada alopática que tenemos dominante de la medicina, ¿no? Pero aún así vemos que no alcanza, es necesario ver y generar políticas transversales también en salud pública de una manera mucho más ambiciosa, mucho más decidida. Antes de la pandemia se discutía sobre este etiquetado frontal que debería ser mucho más claro, mucho más directo, mucho más si afecta o no afecta, tipo los etiquetados de Chile. Y ahora pues ya nadie lo discute, o sea, yo creo que ya tienen que venir y de manera importante para toda la gente que nos alimentamos, lamentablemente, algunas partes del día con eso. Entonces, por ahorro, por necesidad, cuestiones laborales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la conclusión. Y la otra conclusión importante a la que abordamos es que evidentemente ante esto, ante lo que ya nos pasó, no podemos dejar pasar más tiempo, ¿no? El cambio en la comunicación en salud, el cambio en la comunicación para el desarrollo, el cambio hacia un sentido mucho más comunitario, hacia recuperar el sentido comunitario. Ayer estaba yo leyendo un texto de Rafael Ramírez, que es un pedagogo mexicano de la década de los 20, 30, 40, y él en el 41 estaba escribiendo un libro a favor de de los huertos escolares, es decir, no, 1931, me equivoco. ¿Y qué quiere decir? Que hace 90 años ya se así estaba recuperando lo que hoy se llama huertos urbanos o huertos familiares o huertos escolares, y que se fueron perdiendo. Entonces, que haya un teórico mexicano, pedagogo, que participó en las misiones culturales y que impulsaba una forma de producción para el autoconsumo, para la alimentación de las comunidades, y que además educara a los individuos, pues me parece, y que además era mexicano, y que además haya implementado en México esto, y que después se fue echando cemento a las escuelas, y se fue perdiendo toda esta lógica de nuestra tradición también pedagógica. Como ven, pues hay muchas aristas para hablar del fenómeno. Me gustaría, en lo que sigue del día de hoy, pues entablar un diálogo con ustedes y saber, pues, sus dudas, sus certidumbres, sus miedos, sus angustias sobre esto que estamos viviendo todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Qué interesante conferencia nos has ofrecido el día de hoy. Me gustaría pasar a la lectura de las preguntas. Si son muchas, léelas todas. Si son pocas, pues nada más vamos una por una. Como tú quieras, Katia. Yo creo que podemos ir, porque hay algunos saludos y como leo todo, no son demasiadas, así es que creo que podemos ir leyendo una por una, ¿no? Y entonces voy a leer tal cual vienen. Nasa Navia dice buenas tardes. Armando Meixueiro, buenas tardes. Un saludo especial para el profesor Rafael Tonatiuh. Rodolfo Gómez, saludos maestro desde Reynosa. Armando Meixueiro dice, felicidades doctor Tonatiuh por la videoconferencia. Me interesa preguntarle, ¿qué impacto tendrán estas metáforas en la redefinición de las escuelas, universidades y lo educativo? Ya empezamos por esa de mi pana, de mi amigo
de mi, yo doy habitualmente las conferencias con Armando, entonces, me da mucho gusto poder establecer este diálogo con él. Muchas y muy variadas. Eh, Hace poco me preguntaban que cómo veía yo de la educación por televisión, y esa es la segunda, es decir, acabo de citar que uno de los grandes aportes de México a la pedagogía es las misiones culturales, por ese trabajo justamente comunitario, donde el maestro era un guía, era un ejemplo, era alguien que penetraba la comunidad y que era parte de ella y que les enseñaba a cultivar, a generar parcela, etcétera. Y la otra, el otro gran avance de la educación en México se llama Televisión Educativa de México. Tuve la fortuna del año pasado, a estas alturas más o menos, de ir a hacer un programa de televisión educativa que está ahí en la colonia Morelos. Y ahí tienen la placa, o sea, la placa dice 1963. Ahí inicia la televisión educativa de México, hace más de 50 años, 55 años. Entonces, también, para variar, esta gran tradición de la televisión educativa de México, se vio interrumpida porque, no sé si sepan, pero la verdad es que se hicieron cosas tan maravillosas como la telesecundaria o muchos bachilleratos, telebachilleratos en los estados de la República Mexicana, en estados como Hidalgo, en estados como Tabasco, donde la infraestructura de la preparatoria pues no llegaba, entonces se aprovechó esto. Entonces, ¿cómo va a afectar estas metáforas? Pues están afectando. Estamos confinados, la gente tiene miedo, la gente no está acostumbrada a aprender por televisión, porque pues hay que decirlo, no tenemos ese sistema que nació muy bien y surgió y se evolucionó, se detuvo, y no tenemos la BBC de Londres en México, ¿no? Entonces lo que tenemos es lo que estamos viendo, que está disponible para que por los que los quieran padecer o ver, perdón, en la televisión. Entonces, no tenemos una tradición que sí entienda que la televisión puede ser un vehículo importante, de hecho lo es, para educarse, pero para educarse bien, para formarse, para culturizarse, para tener preparación académica, ¿no? Y ojalá hubiera muchos más mensajes. Por ejemplo, estaba viendo yo ayer, uno para hablarles de un ejemplo, donde hablan de energía y hablan de los tipos de energía y llegan a la energía nuclear y se pasan, o sea, no, es como si la energía nuclear fuera igual que la eólica, este, que la generada por carbón, etcétera. Se pasan como si nada. Lo que quiero decir es, me parece que ahí, por ejemplo, ya a estas alturas del siglo XXI, pues tendría que haber recuperado el que estaba haciendo el programa y decir, bueno, la energía nuclear tiene un determinado problema que son los residuos, no sé, hacer una crítica a esto, no. Entonces, lo que quiero decir es que ahí está lo transversal, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que ya esta nueva normalidad tendría que estar atravesada, como lo decía, ya incluso en estos programas, por ya una transversalidad más decidida de los temas emergentes de género, de emociones, que ha hecho su aparición en el preescolar y en la primaria, pero tiene que ser muchísimo más notable su aparición, ¿no? Cómo manejar las emociones en el salón de clase y con los estudiantes y cómo aprender de ellas, ¿no? Y otras, como es la educación para la paz, la educación para el bienestar, para el consumo responsable, etcétera, etcétera, etcétera. Y no, los vemos todavía, a pesar del dispositivo, de los canales, pues no. Sé que tuvieron muy poco tiempo para preparar esto, pero repito, si nos pasó esta vez, ya tendríamos que hablar otra vez de una televisión educativa, recuperar con esto me bastaría, recuperemos la idea del trabajo comunitario en las colonias, en las escuelas, en los edificios, en el trabajo. Yo sé que es muy difícil, pero hay que hacerlo y recuperemos una televisión educativa inteligente. Ya olvídate de todo lo demás. Inteligente, mi querido Armando, es decir, una televisión pues como la que alguna vez usted y yo intentamos. Eso le contestaría Armando. A ver, gracias. Nicanor Reyes Sí. dice, tema interesante, reflexiones complejas. Muy bien, maestro Rafael. Abraham Sapien dice, muchas gracias por la charla, estimado Tonatiu. Quisiera preguntar lo siguiente. ¿Cuál crees es tu pronóstico sobre cuál será la principal consecuencia de la pandemia en términos ambientales? Por ejemplo, ¿reducirá o aumentará el cambio climático? Y dependiendo de esto, ¿cuál crees que será el rol de la Uy, educación qué ambiental pregunta. A al mi amigo respecto? también, Abraham Sapien.
lo quiero mucho y qué bueno que también pregunta, y también a Nicanor y a todos los que han, a NASA, la verdad es que el cambio climático no se va a acabar. Es decir, el cambio climático, decía el maestro Roger, eso no me gusta mucho decirlo porque es muy desesperanzador, pero decía el doctor Roger Maubois en una de las conferencias, es que los gases de invernadero ya están aquí, no, ya ni siquiera hay que producir más, ya llegaron y ya están aquí viviendo con nosotros, entonces, eso no hay manera, claro, si no hacemos nada, pues va evidentemente a crecer estos gases y va a seguir los escenarios, estos famosos los grados que ya hablaba el National Geographic alguna vez en un documental, perdón la referencia, pero es la más fácil que puedan ver. Lo que quiero decir es, si no contenemos la producción de gases de efecto invernadero, evidentemente van a seguir. Y yo creo que se han contenido a la brava, es decir, se contuvieron en este momento porque muchas plantas industriales y muchos sistemas de transporte y muchas formas de producción se contuvieron. Y hay vestigios, bueno, hay, digamos, algunas evidencias de que esto ha tenido ciertos efectos positivos. Pero con el cambio climático, esa es buena pregunta, por eso, Abraham, doctor Abraham Sapien, hay que aprender a convivir, no hay de otra, o sea, tenemos que reducir los gases de efecto invernadero sí o sí, y eso digamos, está ligado en una mirada amplia de lo que es la crisis ambiental al problema de la pandemia, sin duda, pero hay que aprender a convivir con ella en específico, es decir, tuve la fortuna ayer de estar preparando un artículo también sobre el cambio climático, y ya tenemos una ley general del cambio climático, y el segundo factor que da en importancia para poder contener el cambio climático es la educación. La primera es los cambios agrícolas. O sea, tiene que haber un cambio agrícola trascendental en la forma de producir alimentos. Eso sí o sí. Y otra vez tiene que ver con los huertos urbanos. Pero el asunto no está ahí, sino que la ley estipula a tal cual, o sea, lo mandata la ley. Tiene que haber procesos educativos en todo el sistema educativo nacional que tomen el tema del cambio climático como un contenido sí o sí. Es decir, eso me parece que es importantísimo. Y ahora yo diría, tenemos que meter los problemas de salud pública también como contenido. Mira, el asunto es muy largo, pero yo lo resumo a lo que hizo el Reino Unido hace quizá una década. El Reino Unido hace una década dijo, los transversales no nos están sirviendo. No nos están sirviendo educar y meter los transversales en matemáticas, en español. Y tomó una medida radical el Reino Unido. Mejor eduquemos en los transversales y metamos matemáticas, español, geografía, historia en los transversales. Entonces, si damos cultura de la paz o si damos educación para la salud, que me parece una materia absolutamente necesaria hoy, si damos educación para la salud, pues entonces demos ahí en la educación para la salud la historia de la educación para la salud, la matemática de la educación para la salud, porque hay una gráfica que dice, ¿qué es achatar una punta, ¿no? En una gráfica. Entonces, lo que quiere decir es, y lo hacemos a la inversa, esperamos que en la matemática algún maestro se le ocurra usar un ejemplo que no sea solamente matemático. Entonces, me parece que esa es la educación ambiental por venir. Lo que ya están experimentando en el Reino Unido como una experiencia donde quitaron las materias y metieron los transversales y están funcionando, creo, muy bien. Un abrazo, mi querido Pana y mi querido Abraham. Dice Adriana García Granados, tiene toda la razón, profesor. Gracias, ahora bien, la pregunta de Diana Rojas. Gracias por la plática, doctor Tonatiuh. Frente a la ansiedad que genera el llamado gubernamental acerca de la importancia de permanecer en casa, ¿se han planteado estrategias de comunicación alternativas que generen menos niveles de ansiedad en la población? Qué buena pregunta. No, se han hecho horizontales. Oh, qué bueno que ahorita está Abraham, porque Abraham, por ejemplo, nos compartió un video de 11 minutos, un cortometraje, donde una chava se atreve a expresar todo lo que siente, o sea, toda esa angustia, toda esa carga, todo ese respirar, todo esa anormalidad de vivir encerrado, es de 9 minutos, pero así es como nos hemos educado emocionalmente en la pandemia. No hay demasiadas, claro, de buenas a primeras, en eso creo que sí ha fallado la estrategia gubernamental,
invitan a alguien que habla ahí de psiquiatría o de embarazos, no es que esté mal, o sea, que es necesario también, pero lo que quiero decir es el contenido de lo que dicen no nos ayuda demasiado en esta parte de la angustia, ¿no? Porque, pues, si yo les preguntara ahorita a todos los que nos están escuchando, ¿cómo van del insomnio? Sería sorprendente, tanto cualitativa como cuantitativamente, el asunto. Es decir, tengo medido porque a veces me meto a las redes sociales en la madrugada y está la gente conectada. Entonces, lo que quiero decir es que sí es, si nada más vemos este punto, que es, digamos, las horas de sueño perdidas por lo que está pasando, pues ya tendríamos que haber generado una estrategia distinta para el insomnio. Y no hay una estrategia gubernamental, insisto, hay una estrategia horizontal en las redes sociales donde dicen, pues respira, toca tantos objetos, o sea, cosas a lo mejor que puede servir o no, pero lo que quiero decir es que sí hay, no hay una estrategia de otro tipo de manera gubernamental, que yo conozca por lo menos, ¿no? A ver, pues sí, es un tema Muy interesante, sí. interesante, que no haya una política ya de Claro. comunicación, ¿no? Que no haya materiales de divulgación que para el público en general, ¿no? No para un público Pero mira, conocedor, ¿no? Katy, Sino eso es que lo que a mí a veces me angustia. Suafem a eso se dedica, ¿no? Es decir, entre otras cosas, muchas cosas que ayer me platicaste, a eso se dedica. Yo no entiendo por qué, como que hay una especie de, por qué un gobierno estatal, federal o municipal, digamos la delegación de Tlalpan o de Coyoacán, no se acerca con ustedes y dicen, ¿ustedes cómo la ven? Y que se comparte que hay un diálogo, ¿no? Y que digan, no, pues yo lo que digo es que en esta pandemia la angustia se podía, no sé si me explique, pero tampoco, o sea, a mí, hoy, por la pregunta de Abraham, a mí nadie me ha preguntado qué hacemos en educación ambiental en la nadie. Me ha preguntado otras cosas, pero de que alguien me diga qué hacemos durante la pandemia en educación ambiental. Nadie. Y la maestría tiene 30 años, 28 años. Entonces, lo que quiero decir es, pues sí es un poco angustioso, valga de la redundancia, el asunto de la inoperancia del sector gubernamental. No estoy hablando mal de ningún partido político. Yo digo en general, y esto ha pasado siempre. O sea, si ya hay un centro que trabaja con hemos, pues digo, y es en la UNAM, ¿qué más referencia quieres, no? Entonces, bueno, perdón el no, pero ahí voy exabrupto. a lanzar yo mi respuesta Sí, breve. Nosotros ajá. como seminario lo que estamos haciendo es acercar información al público en No, general. claro. Con este ciclo de conferencias sobre la pandemia, los invito a que si no las han visto, las pueden consultar todas desde nuestra página web, suafem.unam.mx, y ahí verán el esfuerzo que podemos hacer como seminario de acercar información útil y que nos permita y nos invite sobre todo a la reflexión de lo que está pasando en nuestras vidas, ¿no? Tuvimos las últimas 4 conferencias, se habló sobre el tema del miedo, ¿no? Y desde el miedo, desde una perspectiva filosófica, sociológica, médica. Entonces, nuestro esfuerzo ha sido No, y, claro. y es como seminario que podemos participar. Me imagino que ya el acercamiento, por ejemplo, al Instituto Nacional de Psiquiatría para hablar temas de salud eh, cerebral, ¿no? Salud pues, de personas, Total. ¿no? Personas ansiosas. O sea, ¿qué se está haciendo en eso? Yo no sé los esfuerzos que están haciendo, pero me imagino que se deberían de acercar a este tipo de instituciones, ¿no? Estos que tienen centros de investigación que se dedican a la salud mental, por ejemplo, Claro. ¿no? Por ejemplo, cuando tú dices esto, pues me parece que no es poca cosa lo que están haciendo ustedes, es decir, divulgando, aproximándose, ver miradas distintas, etcétera, y que la gente, pero es justamente lo que yo llamo horizontal, porque ustedes casi te puedo decir que lo hicieron por iniciativa propia, es decir, porque alguien dijo, yo creo que debe pasar esto, y entonces entre tú, David, Daniel, etcétera, pues Abraham, se empezaron a decir, bueno, pues yo creo que nos la vemos así, ¿no? Y eso pues da una dimensión importante de lo que debemos ya hacer, también lo discutimos mucho ayer, lo que debe ser la ciencia, ciencia que no está ligada al hecho social, la gente, a las comunidades, a las personas, no sirve de nada. Perdón, yo con esa
que con esa premisa me entierren. O sea, lo que quiero decir es, me parece que lo que están haciendo es dar divulgación científica que debe valorarse muchísimo más de lo que se valora. Te lo agradezco a nombre de todos los que hacemos el seminario, a David, que es, de hecho, el siguiente que pregunta, dice, o más bien, sí, hay pregunta. Gracias por la plática. Me parece interesante pensar en el poder que tenemos de crear metáforas para tramitar nuestra experiencia de la pandemia. Una pregunta es, ¿podemos inventar metáforas propias de tal modo que sean más convenientes que las que nos imponen? Por ejemplo, la metáfora de la guerra se impone en los discursos oficiales en todo el mundo. ¿Hay alguna mejor? ¿Alguna más conveniente para nosotros como ciudadanos o mejor para la salud mental? Gracias. Claro, es que buena pregunta, qué buena pregunta. Eh, Voy a contestar un poco coloquialmente y espero, pero es con un afán didáctico. Los mexicanos somos grandes usadores de metáforas. Ahí les va el apodo. El apodo es una metáfora, es decir, cuando a alguien le ponen un apodo, sea cual sea, es una metáfora, es una síntesis de alguien que se usa, que no le queremos decir su nombre, sino de otra manera, ¿no? Entonces, no, digo este ejemplo para decir que en nuestra vida cotidiana usamos metáforas todo el tiempo, o sea, usamos analogías, usamos, me voy a ir por el camino largo, decimos, ¿no? O me voy a ir, o voy a comer una paella, o voy a cocinar ahora unas sincronizadas a las Sambors, o sea, a las Sambors sintetiza toda una serie de cosas, perdón por el anuncio, pero sintetiza mucho entonces, en general, yo pienso que al mexicano se le da mucho este asunto de la metáfora. Y sí, lo ideal sería no usar estas metáforas tan devastadoras, tan fuertes, sino usar metáforas mucho más proactivas, mucho más esperanzadoras, mucho más de resistencia, de contención, de liberación, yo diría, ¿no? Entonces, pero no me dio para tanto, es decir, estas eran muy generales y sería muy interesante continuar, porque esa es la espiral científica. La espiral científica es uno tiene que ir construyendo a partir de lo que va, y créanme lo que ahora en la presentación yo hago un esfuerzo importante para que tratar de adaptarme al público, a la gente, a la audiencia que tiene que ver con este seminario, y eso me hace a mí cambiar, o sea, cambiar un discurso dirigido a la educación, a la comunicación ambiental y tratar de llevarlo a esto. Entonces, yo creo que sí, tenemos que cada uno de nosotros ir construyendo metáforas de manera, de manera productiva. Cuando nosotros en el salón de maestros decimos, pues me voy al GIS o me voy a descomponer conciencias o me voy a echar a perder gente, es una metáfora. Entonces las usamos muy cotidianamente, o voy a beneficiar al mundo, no sé. Lo que quiero decir es que sean buenas o sean malas, sean positivas o sean negativas, nos usamos muy cotidianamente las metáforas y a veces como que la ciencia se viste un ropaje de mucha seriedad, de mucha, la ciencia es muy propia, ¿no? Entonces no podemos usar esto y toda la guerra que hemos dado, es sí guerra, es una batalla campal, para que lo cualitativo se respete, para que lo cualitativo pase, para que lo cualitativo sea válido, para que lo cualitativo tenga un lugar en el camino de la ciencia, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que sí es una buena recomendación la de David y yo creo que podemos seguirla en términos de continuar esta investigación. Gracias. Lupita Romero dice, excelente reflexión, doctor Tonatiuh. Felicitaciones. Gracias, Lupita. La gente ya se desesperó e inicia la angustia por falta de información real, Sí. o sea, información real, ¿no? Sí, no, yo lo comparto. Por eso para mí era muy importante delimitar en estos 120 días, porque fue distinto. Es decir, en eso, a pesar de los fraseos y narrativas que recuperé, en general, cosa que no pude hacer porque estaba confinado, en general yo sentía, por lo menos en la gente, poca gente que tenía contacto, que había un sentido mucho más esperanzador en los primeros días. Se fue descomponiendo, ¿no? Ahora que a mí me afectó familiarmente, híjole, pues cambia totalmente tu escenario. O sea, lo que tú pensabas, lo que tú decías, lo que tú tenías como con mucha claridad, se vino abajo porque tú decías, bueno, pues sí, es la gente lejana, pero cuando uno dice
en esas morbilidades famosas, bueno, pues también yo tengo un poquito de sobrepeso y mi familia, no sé si me explique, o sea, es muy, y claro, y conforme va pasando el tiempo, pues se va acercando, es decir, entonces no hay manera, es decir, la única manera son las recomendaciones, o sea, comer sano, hacer ejercicio, la recomendación, no salir más que lo necesario, etcétera, etcétera, etcétera. No tenemos otra recomendación. Y en la medida que eso pase, porque también está ocurriendo, no hay un contagio generalizado, pero sí sí estamos viendo gente que está saliendo. Y eso también es cierto, y eso también incluso la gente que yo he contactado con la enfermedad, yo les digo, no te desesperes, son muy pocos los que evolucionan, y depende de tus antecedentes, tú vas bien, etcétera, ¿no? Entonces pero no hay manera, ¿eh? O sea, la verdad es que creo que sí, conforme va pasando el tiempo, para todos se nos vuelve más angustioso, pero tenemos que apostar, pues, a una vida sana, no tenemos otra. Y tal vez lo más insano es el confinamiento, pero pues ahí de reinventarse, ¿no? Nunca, o sea, como que volverse a inventar a pesar de lo de todo, ¿no? Pues sí, y además la falta de información nos hace también volvernos un poco valientes, ¿no? Claro. Decir, órale, pues sí Ese se es, está ese es, muriendo más, pero yo ya me urge salir, tengo que ver a mis amigos, tengo que ver, nos sentimos un poco toreros, ¿no? sí, Podemos torear la enfermedad, es terrible, no, no, es que eso es lo peor, o sea, yo creo que hoy más que nunca debemos estar cuidándonos, y cuidándonos significa cuidar al otro, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque me parece que no debemos bajar la guardia, como todos repiten, ¿no? El lugar común, perdónenme, pero lo que quiero decir es que, a pesar de todo, ver lo bueno, digamos, he leído como muy pocas veces en mi vida ahora, he visto cine como pocas veces en mi vida ahora, he escuchado, recuperé mi grabadora de cassettes, o sea, ver lo bueno, entonces, dentro de todo lo malo, me puse a pintar una pared, o sea, ver lo bueno dentro de todo lo malo que es mucho. Yo la clase que tenía de 3 horas en la mañana la interrumpí porque dije, no me va a alcanzar la garganta. Entonces uno irse administrando también, ¿no? Porque también, no, a pesar de lo que los trabajos digan, no estamos en la normalidad. Entonces, no podemos dar clases de 2 horas o 3 horas como la que les platico, porque no podemos. Es decir, porque sabemos que tenemos otra clase, otra plática, no podemos. Ayer me cansé de ir a juntas, ¿no? Entonces, no, tenemos también que administrar eso y educar a nuestros jefes de que estamos en una pandemia y es real. Entonces, esta vez como que se les olvida, ¿no? No voy a decir qué, pero hay instituciones que quieren cambiar todo en la pandemia. No, al contrario. Ahorita es de resistir y de mantener. Entonces, y pese a quien le pese y duela a quien le duela. Entonces, me parece que no. Pero bueno, en fin, ese es mi punto de vista. Yo agregaría ahí que además nosotros estamos pasando mucho más tiempo conectados, mucho más, o sea, trabajamos muchas más horas, ¿no? Que lo que hacíamos antes, como que esto Claro, de estás encerrado y puedes ya trabajar a las 10, 11, 12 de la noche, no pasa nada, ¿no? Y creo que parte de esta educación que además nos va a tranquilizar, es decir, hay horarios para todo, ¿no? Como antes ibas a clase de 8 a 1 y se acabó la escuela y las juntas eran de tal a tal hora, ahora todo el mundo prolonga todo y eso va en detrimento de las sin personas. duda, Creo sin que duda, se tendría que hacer también un esfuerzo de comunicación de decir, basta, también claro. basta, O, ya o, no. o empezar a hacerlo, Katia. O sea, decir, por ejemplo, yo te voy a dar un ejemplo. Solo una vez en mi vida había trabajado en Reynosa, Tamaulipas, el domingo, pero ahora trabajo todos los domingos. El otro día en una junta les digo, bueno, pero es que ese no es día hábil, y se me quedaron viendo porque se empezaron a reír. O sea, ¿qué son los días hábiles? ¿Sí me explico? Entonces, ya nadie piensa en el puente del 15 de septiembre, o sea, perdón, pero lo que quiero decir es, no, hay que cerrar la laptop, hay que cerrar el celular, aquí se acabó. ¿Sí me explico? O sea, si yo trabajo el sábado, a las 3 se acabó y no te recibo nada hasta el lunes. Así le hicieron los españoles. Y los españoles educaron a sus empleadores. O sea, perdón, no te puedo recibir a esta hora. No puedo tener una junta a esta hora que no es horario laboral. Entonces, yo creo que hay que empezar a hacerlo, porque si no, pues se vuelven loquitos los empleadores, ¿no? Por esta lógica de la productividad y la ganancia y la rentabilidad, están locos. Y va en detrimento además de nuestra salud, ¿no? Claro, claro. Entonces, voy Entonces, a continuar. Perdón, continúa tú. no, ¿qué es lo que deben hacer las escuelas?
esto le va a gustar mucho a Armando, hacer lo que se pueda hacer. Si esta conferencia no es la conferencia tan brillante que pude dar en K, pues ni modo, es la que pude dar. No sé si me explico, o sea, empezar a aceptarse, ¿no, Katy? O sea, hay cosas que se pueden hacer y otras cosas que no se van a poder hacer, y hay que empezar a aceptar esa realidad. Si me explico, aceptar la realidad, que es un principio básico de la salud mental, aceptarte. Entonces, aceptemos que estamos en una pandemia y no tenemos el nivel de ingreso que teníamos y no tenemos, ni modo, pero no podemos estarnos angustiando por cosas que no podemos resolver. Nadie está obligado a lo imposible, ¿no? Entonces, bueno, eso es todo, perdón. A ver, Perdón. continuamos, que todavía hay algunas preguntas. Roydín García dice, gracias, interesante. Me gustaría que nos comente las principales formas teóricas y metodológicas en que la comunicación pública sobre la salud como actividad estratégica toma en cuenta las emociones. Ándale. Yo, Ándale. de los tres modelos que presenté, creo que los tres modelos han intentado cosas en cuestiones de emociones, los tres. O sea, del modelo lineal vertical, digamos, desde la política pública, un modelo que es mucho más de salud, digamos, de clínica, por decirlo, para que quede muy claro el ejemplo, donde incluso entra uno a la clínica y ve pósters pegados y ve que el médico tiene una motivación, una empatía mucho mayor al otro, que es el trabajo realmente comunitario, es decir, que la gente se reúna en la plaza y diga qué nos está quejando, qué es lo que debemos comer, qué es lo que debemos hacer, cómo debe llevar, que son lamentablemente en México muy pocos ejemplos, pero de eso, los mismos tres modelos de comunicación para la salud se pueden emplear en emociones. Claro, el recomendable evidentemente es el de la tercera generación, el interactivo, el de intercambio, yo le platicaba ayer a Katia, a mí me interesa mucho más tener un diálogo contigo, platicar, etcétera, etcétera, que solo presentar, porque de esa manera, pues no, nada más yo a lo mejor me oigo a mí mismo. Entonces, lo interesante como le decía en la plática, y tratar de ir hacia lo que sabe el otro de la enfermedad, es sorprendente, ¿no? Si nada más por darles un ejemplo, si uno acude a un programa de autoayuda, el que quiera, se van a dar cuenta de lo que saben de su enfermedad los enfermos, ¿no? Y de hecho, pues, de alguna manera la van librando solos. Es decir, entre ellos mismos se van colaborando, se van ayudando, es el principio básico. Entonces, no puede uno descartar ese conocimiento, ese saber, esos discursos, esa sapiencia, ese saber acumulado, etcétera, etcétera, solamente con decir, tómese una aspirina, o cuídese más, o, no, o regañando a la gente, no, así no funciona, ¿no? Entonces, yo creo que sí es muy, por eso tenemos el servicio médico que tenemos en México, no mucho, porque la gente, incluso enferma, no acude a los médicos. Por eso se habla de las cifras negras, pero porque no tenemos confianza con nuestros servicios de salud, ¿no? Y esa es otra recomendación, ni modo, con el médico que antes se llamaba familiar, con el que le tengamos más confianza, lo tenemos que tener en este momento a la mano. Y además, si tenemos un psicólogo, mucho mejor, y si tenemos, o sea, irnos así, ¿no? Entonces, porque si no, sí tenemos que, pero insisto, en los modelos de comunicación para la salud se pueden emplear. Este trabajo se va a publicar y entonces, pues yo, si quieren, les hago llegar la liga para que lo vean. Ok. Nicanor Reyes dice, ¿qué tan acertado es hablar de un nuevo texto virtual y recuperar otros neologismos? Bueno, el asunto del biologismo, sobre todo en las ciencias emergentes, es una fatalidad. A mí en mi examen de grado de maestría me decían que por qué usaba biodiversidad, ¿no? Que era un neologismo. Y pues se fue quedando. Entonces, lo que quiero decir es, no hay manera de esto. No sé a qué aluda esto del texto virtual, el buen Nicanor, pero sí, yo creo que hemos cambiado también en esa parte. Hoy la gente lee muchísimo más y lee textos y lee mensajes y lee lo que postea la gente y lee en PDF muchísimo, etcétera, etcétera. Y ha ido, se ha abandonado un texto impreso, un texto de libro, un texto en papel, etcétera, etcétera. Ya esto creo que es una discusión saldada. Lamentablemente no, obra otra vez a mi favor mi back, mis libros, que es solamente un librero de los muchos que hay aquí en casa. Este era de mi padre. Entonces, lo que quiero decir es, todavía vamos a hacer muchos y se va a seguir produciendo mucho libro. El que tenga alguna duda sobre el texto impreso,
que se dé una vueltecita a la Feria de Guadalajara todos los años o a la de minería de la UNAM y se va a dar cuenta que cada año cualquier cantidad, en el ensayo, los demasiados libros de Gabriel Said, pues él lo anticipó, va a haber libros para dar y reventar todavía durante mucho tiempo. Claro, estamos en un proceso de transición, eso también es cierto. Dice Marina Barrón, muchas gracias por la charla. Entiendo que las metáforas pueden servirnos para facilitar nuestra comprensión de la situación, pero ¿en qué medida podemos perder la noción de la gravedad y los alcances de la pandemia al utilizarlas? Es un riesgo, por eso hay que hacer la tarea teórica. La tarea teórica es que si yo tengo una metáfora de lo que ustedes quieran, si yo usara la metáfora, pues perdónenme, pero otra trivialidad. Si yo uso la metáfora pasecito a la red, yo tengo que problematizarla. Es decir, no puede quedar definir gol como pasecito a la red. Eso lo dice un cronista y lo dice bien o mal. No, hay que ir por qué significa eso, qué contextos tiene, qué determinantes tiene, quién ha teorizado sobre el gol, etcétera, etcétera. Y se va a encontrar rápido a Galeano y a muchos. Entonces, lo que quiero decir es es importante siempre, cuando se usa una metáfora, ir hacia unos presupuestos teóricos, y incluso como lo esté muy rápido, porque no da tiempo para más, a ver quién ha trabajado esas categorías en otros lados, cuál es el estado de la cuestión. Eso es inevitable. Hay que hacer esa tarea y es ardua. Esa es la única manera de entrarle pero el riesgo existe. El riesgo existe en la metáfora de que se vuelva baladí, que se vuelva superflua, que se vuelva, y no lo que quiere ser, como dije, de ser profunda, de tratar de ir hacia otras cosas, de ver qué es lo que dice cuando alguien dice de miedo, qué es lo que está atrás de ese miedo. ¿Miedo a qué? Al servicio de salud, miedo a qué, a la hospitalización, a ser intubado, miedo a qué. Eso es a lo donde tenemos que ir, hacia donde tendríamos que llegar en una investigación próxima. ¿Qué significó estos miedos, estos padecimientos que tenemos, ¿no? Eso es, Katia. Ahí me gustaría agregar algo. Creo que la invitación que hemos hecho con este ciclo es que la gente reflexione, ¿no? Claro. Presentamos un tema visto desde distintas disciplinas, pero realmente lo que invitamos es que la gente se meta en sí, se meta a reflexionar, como bien dices, ¿miedo a qué? ¿Por qué tengo miedo? ¿Qué es lo que, o sea, como que irlo fragmentando, es decir, ¿en verdad es miedo o es qué? ¿A qué le tengo miedo? ¿A enfermarme de COVID o a entrar al hospital o a, ¿no? Es simplemente, creo que estamos bombardeados de información y nos estamos saturando de entretenimiento y no tomamos un alto, no ponemos un alto y no decimos, a ver, ¿qué es lo que me pasa a mí? ¿Qué es lo que le pasa a mi vecino? ¿No? ¿Por qué la señora de la tienda hoy está de buenas o por qué está de malas? ¿No? Claro. No nos ponemos a pensar. Y creo que ahora que tenemos tiempo, lo que tenemos que hacer es pensar, ¿no? Reflexionar, ¿no? Y también ser más, pues un poco, o sea, decir, esta información no me sirve de nada, no me aporta nada. Claro, desechar. Desechar, aprender a desechar y dejar de ser consumidores simples, a volvernos consumidores responsables de lo que leemos, ¿no? De lo que vemos. No quiere decir que no veamos series ni películas ni nada, pero simplemente como que sí tomar un espacio y decir, ¿qué es lo que me impacta a mí y qué es lo que me importa a mí, ¿no? A mí dentro de mi comunidad, ¿no? Claro. Sí, a mí me parece que eso es muy importante, esta reflexión. Pero usaste algo que me gustó mucho, que usaste la palabra entretenimiento. Justo la clase que di antes de la plática era con una licenciatura que se llama entretenimiento. Y yo les he dicho hasta el cansancio, lleven el entretenimiento a la cultura y a la reflexión. Si no es solamente baladí, es solamente pasajero, solamente comer palomitas, etcétera. No, lleven el entretenimiento a la cultura y a la reflexión, a pensar, a atar, a que cuando una película es muy buena, te queda para toda la vida. Entonces, eso, si ronda en tu cabeza toda la vida, es una buena película. Entonces, porque eso te va formando de alguna manera. Pero entonces,
es muy fácil desechar lo que no nos está sirviendo, ¿no? Lo que no se queda y nada más nos está afectando. Sin duda, sin duda. A ver, vienen las últimas dos preguntas. Ok. Espérame. De Diana Rojas. Con respecto a la educación emocional, el sentido común nos diría que la educación presencial es más apropiada. Sin embargo, ahora que nos encontramos más aislados, la educación a distancia es un hecho. ¿Cuál o cuáles podrían ser buenos métodos para trabajar la educación emocional a distancia? No, pues vas, Katia, bueno, o sea, yo diría, yo digo mi opinión, ¿no? Este, nuestro último, un libro que hice con Rogelio del Prado se llama Humanizar la tecnología, que está publicado por Gedice y demás, pero ahí lo que nos preguntamos es, ¿por qué sentíamos que después de la llegada del smartphone en el 2010 aproximadamente todo el mundo, cuando se fue generalizando, y se fue generalizando el uso del Internet, de manera disponible, no que no lo usáramos antes, sino que lo tuviéramos en la mano, que tuviéramos esa accesibilidad ahí, ¿por qué sentíamos que estaba como perdiendo humanidad, como perdiendo valores, perdiendo, como que estábamos, uno daba la clase y volteaba a ver y estaban todos los niños ahí volteando hacia la pantalla, etcétera, etcétera, jóvenes o adultos, volteando la pantalla, etcétera, etcétera, cómo se fue y cómo eso fue tan limitado ahora. Es decir, a pesar de que todo parecía que la generación Z, doble Z, etcétera, ya estaba aquí y ya había llegado para quedarse todo esto, ahora lo que dice, lo que han dicho algunos teóricos por allá, ¿no? Gil Antón y entre otros, lo que se extraña es la vida en las escuelas, es decir, el currículum oculto, lo que no pasaba tanto por el contenido y la maestra, sino lo que se extraña es ver sonreír a mi amigo, a mi amiga, al chico y la chica que me gusta, al maestro, a aprender, ver cómo se para el pizarrón, ver a dónde nos vamos a tomar el lunch, etcétera. O sea, lo que se extraña ahora es lo presencial. Entonces, nos damos cuenta de la limitación de lo tecnológico. Ahora, en esa tecnología, yo creo, igual que lo que acabas de decir, Katia, que hay también información disponible en Internet, buena y mala. Y yo creo que hay tantos mensajes positivos para el asunto de la educación emocional en general y estrategias y metodologías como malas. Entonces, lo único importante es descartar. Y eso, como pregunta la Diana, la verdad es que sí es muy importante este trabajo de descarte y pasa por la reflexión y el pensamiento. Lo que no va a ser positivo, lo que no me va a generar una actitud hacia la esperanza, hacia la vida, como dice Dussel, pues es negativo. Es decir, todo lo que no me genera un mensaje de esperanza hacia la vida, dice Dussel, pues no puede ser catalogado como de valor, ¿no? Pero bueno, eso es lo que puedo pensar, ¿no? A mí se me ocurre, por ejemplo, niños chiquitos que no tienen estas herramientas todavía, ¿cómo lo haces con ellos, no? Igual y con alguien más joven, ¿no? Claro. Te puedes sentar a platicar más, ¿no? A mayor profundidad, pero ¿qué haces con niños en preescolar, en primaria, que no tienen estas herramientas, ¿no? Y que los padres tampoco las tenemos, ¿no? Y nos Claro. toca mucho lidiar desde casa con niños angustiados, con niños frustrados, ¿no? Con Sí. niños que no pueden convivir con sus cuates, ¿no? Que no pueden chismear durante clases, que no se pueden aventar un papelito, ¿no? O sea, que todo eso Claro. se pierde y no tenemos las herramientas, ¿no? Yo creo que dentro de los esfuerzos de divulgación se tienen que acercar al público estrategias, ¿no? Estrategias Claro. para padres, estrategias para niños. Me imagino que las escuelas lo están también haciendo de alguna forma, ¿no? Sin tener la experiencia, porque además a todos nos agarró y nos pisó al mismo tiempo, ¿no? O sea, Claro. tuvieron el periodo de verano para intentar hacer algo, para regresar al ciclo escolar, pero pues también necesitando vacaciones, también necesitando despejar la mente, ¿no? O sea, es un trabajo maratónico, ¿no? Titánico, quisiera yo decir. Ahora, como todo en la vida, por lo menos tiene dos caras. También estamos más cerca de esos chiquitos. Es decir, Mm. esa es la parte buena, ¿no? Pero ya habíamos olvidado cómo se le hace, ¿no? O sea, yo fui papá hace muchos años
y ahora que tengo nieto, pues la verdad es que ya no me acuerdo mucho, ¿no? Y no sé si lo hice bien la primera vez. Entonces, lo que quiero decir es, esta oportunidad que nos da la pandemia, pues también hay que ver el lado positivo, ¿no? El lado de la proximidad, por lo menos con el prójimo, vamos a decirlo en términos cristianos, ¿no? Sí, pero en la conferencia pasada justamente hablábamos también la cuestión de género, ¿no? O sea, sí tienes más cercanía con tus hijos, están en casa, pero resulta que también tienes que trabajar, ¿no? Sí, Y al mismo tiempo que tus hijos tienen que tener clases en línea o por televisión, o sea, la modalidad que te haya tocado, pues también tienes que trabajar, ¿no? O te tienes que ir a trabajar, entonces no puedes ni estar ni presencialmente, ¿no? O sea, esto claro. implica nuevos retos, ¿no? Sí Sí, estamos más cerca, pero también como no sabemos lidiar con nuestros niños porque han ido a la guardería, digamos, voy a decirlo feamente, la escuela es la guardería, ¿no? Te entretiene a tus hijos 8 horas al día, pues no sabemos cómo lidiar con ellos, ¿no? Y sin claro. embargo, tenemos que continuar viviendo, tenemos que seguir produciendo porque el sistema así lo exige, ¿no? Sí, y además otras variables, ¿no? ¿Ves por qué las universidades son por qué tu cubículo es tu cubículo? Porque pasa, como le dice Aguilar Camín, la llorona de los colchones, ¿no? Entonces, y pasan atrás de la llorona de los colchones 800 llorones más, y entonces ya no, llega un momento que ya no puedes seguir trabajando, ¿no? Entonces, hasta te da un poco de pena en una junta que esté ladrando el perro, o sea, es muy complejo. Es decir, los sitios de trabajo, por eso son sitios de trabajo, porque ahí sí va a trabajar. Yo, este lugar estoy ahorita, lo usa mucho mi esposa, pero yo ahora la invadí, no sé si me explica, entonces, es muy triste, pues, ¿no? Toda esta múltiples andanzas de la pandemia. Ok. Bueno, pues voy a leer la última de NASA Navia. Dice, excelente conferencia, maestro Rafael Tonatiu. Me parece que también es importante analizar el futuro tras la pandemia desde el derecho humano al cuidado, como en su momento dijo Levinas. Mis derechos no son míos, sino los derechos del otro, y míos en cuanto yo soy el otro de ese otro. Claro, Entonces, me parece que el cuidado no es mío, sino ay, de ese otro. claro. No, esto, eh, en una pandemia no hay culpables, no hay, o sea, yo eso del VIH lo dije toda la vida y lo sigo diciendo ahora. Hay una situación distinta, es una situación que nos pone en alerta, que nos llama la atención, etcétera, pero mucho de lo que podemos hacer por el otro parte de uno mismo, no sé si lo dijo Levinas o quien sea, pero sí parte de uno mismo, es decir, a partir de que esta discusión que se tuvo hace unos días, justamente científica, referida a artículos científicos entre Sheinbaum y López Gatell hace, bueno, más de 2 meses, pero donde se demostraba o no, pero si López Gatell asegura que ponerme el cubrebocas ayuda al otro, con eso basta, con eso basta. Es decir, independientemente de mi salud, o sea, yo ya con eso estoy colaborando a que el otro no se propague la posible enfermedad. Entonces, lo que quiero decir es, sí, es una, y entonces uno tiene que pensar permanente, es lo que tanto se discutió, perdón, por el ejemplo del preservativo, o sea, te cuida tío, te cuida el otro, ¿qué importa? Cuida. Entonces, lo que quiero decir es, lo importante es en ese sentido, pues siempre tener en mente al otro, al otro en términos de una salud, digamos, mucho más social. Cuando dije la palabra educación para la salud, temo decirles que en algunas facultades de medicina se ha ido perdiendo la materia de educación para la salud. Dije facultades de medicina. ¿Qué puedo esperar de nuestro raquítico sistema educativo nacional? ¿Sí me explico? Entonces, lo que quiero decir es, perdón, yo lo habito todos los días y soy parte de él, lo que quiera, pero lo que quiero decir es que, entonces, tendríamos que tener una educación para la salud mucho más radical en términos formativos y ahí enseñar esto que estamos hablando ahorita, Katia, y que pregunta NASA, tendría que ser un debate en todos los salones de clase. Este debate de si yo cuido al otro, el otro me cuida a mí, yo cuido, etcétera, esta visión dialéctica, pues la verdad es que tendríamos que debatirla todo el tiempo, toda la vida, y no pensar solamente en un individualismo banal y superfluo, como si nos estamos atrapados. Gracias, Katia.
No, pues gracias a ti. ¿eh? Gracias, Rafael. No, Yo creo que con esto damos concluida la sesión del día de hoy. Estoy muy conmovida porque logramos este esfuerzo sin ningún tipo de complicación tecnológica, ¿no? Me voy pues con más información. Me imagino que la gente que estuvo escuchando en vivo y la gente que la volverá a escuchar o la verá por primera vez en diferido, pues va a aprender mucho de esto. Se lleva unos buenos mensajes y la invitación sobre todo a la reflexión, al cuidado de las personas, de nuestro ambiente, de nuestros vecinos, de nuestra tierra. Y pues yo a nombre del SUAFEM, a nombre de la doctora Olbeth Hansberg, de Daniel, de David, de Abraham, de Diana, te damos las gracias. no, gracias a ustedes. Sí quiero comentar rápidamente, esta es la última conferencia de este ciclo. En breve les presentaremos las nuevas actividades que tenemos como seminario y sí recordar nuestra página web suafem.unam.mx. Ahí encuentran todo lo que hemos hecho a lo largo de estos 5 años. Si les interesan los temas de las emociones y la afectividad vista desde distintas disciplinas, los invito a escuchar nuestras conferencias que ahí están, ¿no? Desde un físico, un arquitecta, sociólogos, psiquiatras, psicólogos, de muchas disciplinas hablando de las emociones, pues para iniciar un diálogo, ¿no? O para continuar un diálogo. Y ya no voy a alargar esto. Juan Carlos Díaz dice rápido, muy buen seminario, felicidades, gracias Juan Carlos. Gracias. Es así el último comentario que entra así de refilón. Yo con esto, a nombre del SUAFEM, como parte de la UNAM, te agradecemos a ti y a todas las personas que han seguido este ciclo. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Gracias. Con esto Gracias a termino todos. la transmisión. Gracias. Gracias.